Hola, queridos amigos de Casa de América. Es un honor volverles a recibir en este ciclo de reflexión sobre el tema del humor, al que le hemos puesto por título El humor que nos une, tratando de identificar los rasgos esenciales de esa actividad tan importante para el ser humano que es el humorismo, asociada al pensamiento, asociada a la reflexión y a la tolerancia. Muchísimas gracias a Casa de América por ser anfitriona de este evento, por propiciarlo y por unirnos. En el día de hoy nos unimos con dos estudiosos y practicantes del humor. Bueno, un estudioso y un practicante del humor, mejor dicho. En primer lugar, quiero presentarles a Fabricio Copano, que es un comediante chileno. Pero además de comediante, Fabricio ha estado en distintas actividades vinculadas al humor. Ha sido presentador de televisión, ha sido autor de guiones, ha sido articulista de humor. Eh, Ha trabajado en la radio también con muchísimo éxito y también veo ahí esa gaviota que está detrás de él, que anuncia que estuvo en el Festival de Viña del Mar, ¿verdad, Fabricio? Y que además fue muy bien recibido por ese festival que es a veces tan exigente con los humoristas. No todos los humoristas han podido triunfar allí. También tenemos en este conversatorio a un paisano venezolano, a un escritor, investigador, docente, poeta, un hombre que si bien no ejercita, no es humorista de profesión, es uno de los estudiosos del humor que con mayor profundidad he conocido. Se trata de el joven Willie McKay. Yo siempre digo que Willie McKay en materia de humor sabe más que un pescado relleno. Hoy queremos conversar con estos dos personajes, con estas dos figuras de la práctica del humor y del estudio del humor sobre dos aspectos interesantes de la comedia, del humor. Lo primero que podemos decir es que todo el mundo le atribuye propiedades al humor. El humor parece tener más propiedades que un político corrupto, no solamente para la salud espiritual, intelectual, para la trascendencia del ser humano, sino también en términos de propiedades para la fisiología, de salud corporal. El humor produce endorfinas, el humor hace que el cuerpo sea más saludable, que la respiración funcione mejor. El humor es un ejercicio del diafragma y recordemos que los griegos decían que el diafragma era el asiento del alma, de modo que cuando uno ejercita el diafragma para reír, en cierta manera lo que está ejercitando, sin duda alguna, es el alma para la tolerancia, para el afecto y para el respeto. El humor es en definitiva una manera de amar. De modo que yo quiero comenzar y quizá podríamos comenzar por este aspecto fisiológico y conectando con la experiencia de quien se sube a los escenarios a hacer reír a la gente. Fabricio, ¿cómo ves tú este tema del humor y sus propiedades curativas, fisiológicas? Bueno, muchas gracias primero, Laureano, por aquí, por tenerme de invitado a Casa de Américas. Y claro, en este sentido, yo, mira, no soy un experto, no tengo ningún estudio sobre el cuerpo humano. Lo he explorado en algunas ocasiones, pero no he sido nunca un estudioso de este tema, así como tú lo planteas. Lo que sí, desde el escenario, es muy curioso ver a la gente reírse. Es fuerte ver cómo entra un público y cómo sale desde de ese mismo espacio eh, con otra actitud, con otra energía muchas veces. Y también, claro, como tú decías, esto de la risa, ¿no? De la carcajada, de lo que viene de la caja torácica, como verlo en mucha gente, ¿no? Verlo en grandes cantidades y ser como una suerte de catarsis, claro que es maravilloso, ¿no? Tiene como una energía curativa que también, o sea, muchas veces me pregunto, ¿no? Como tiene esa energía curativa que podemos hablarlo desde el punto de vista más fisiológico, pero también puede ser ocupado como un arma para hacer bullying o para destruir a alguien o para humillar a alguien, ¿no? Como que también puede irse a un lugar oscuro.
Entonces yo diría que es como un arma que depende de quién la esté utilizando y cómo, pero sin duda afecta el cuerpo humano, ¿no? Afecta a la persona, la cambia, la altera, y por lo mismo creo que hay que ser igualmente respetuoso con esa arma como lo sería alguien con una calibre 33. Eh, eso me imagino yo, siendo yo nuevamente no un experto, sino que simplemente alguien que ha tenido la experiencia de ver esto en una catarsis eh, colectiva. Eh, Así que bueno, desde ahí hablo yo. Muy bien. Yo creo que los que tenemos la posibilidad de estar en el teatro haciendo reír a la gente, sentimos en, como una energía que fluye en los cuerpos de nos escuchan, pero también en el propio de uno. Uno sale del escenario con una especie de éxtasis. Yo quiero hacerle a Willy la misma pregunta, el mismo planteamiento. ¿Cómo lo ves, Willy? Sabes que hacías la mención de lo que decían los griegos, del diafragma como el asiento del alma, y a mí me gustaría complementar esa idea con lo que expone Fabricio, porque eso que expone Fabricio precisamente tiene que ver con esos primeros estudios de anatomía griega, porque no solo se trataba del diafragma sirviendo de asiento del alma, sino que también separaba lo que llamaban las vísceras nobles de las vísceras innobles, ¿no? O sea, el diafragma, desde ese ejercicio anatómico, separa el corazón y los pulmones, donde está la neuma, ¿no? Donde está el aire, lo que agencia la vida, de las tripas, del estómago, de los intestinos, de donde está la excreción. Entonces, desde la experiencia de la tarima, a mí que me ha tocado como cronista cultural escribir sobre espectáculos de humor, esa posición a veces es mejor cuando lo haces desde la última fila, desde las peores butacas, en lugar de hacerlo desde la primera fila, porque ves reacciones de los cuerpos. O sea, no solamente ves reacciones del cuerpo, sino de los cuerpos. Y las reacciones y esto lo sabrá Fabricio mejor que yo, de quienes están adelante, mucho más cerca del humorista, como por una especie de aspecto gravitacional, tienen una atracción y un funcionamiento del cuerpo distinto desde la cautivación, mientras que quienes están más lejos, como sucedía en los salones de clase, aparte de consumir el humor que está saliendo de la tarima, están lo suficientemente lejos de la fuerza gravitacional del humorista como para hacer sus propios chascarrillos, como para hacer los comentarios, como para intervenir un poco y generar una segunda capa humorística. Y ahí creo que es fascinante este asunto de la anatomía, pero ya en lo cerebral, o sea, en cómo podemos generar, de por sí el humor es una capa por encima del sentido, y cómo desde la reacción en tarima, desde la reacción de los cuerpos, nuestro cerebro además puede generar una capa encima de esa capa creadora, que es el humor que está siendo disparado desde una tarima. Y eso a mí me resulta fascinante porque es un hecho comunicacional concreto. Sabes que el verbo comunicar significa en que tomas algo y lo haces común. Y casi siempre la persona que está en la butaca de al lado tiene algunos elementos en común que quizá tú no tienes con el humorista que está en la tarima. Y por eso sucede esa otra capa. A veces creo que cuando hablamos del cuerpo, olvidamos que el cerebro también nos queda ahí, ¿no? Efectivamente, Willy. Y además que una de los estudios o algunos de los estudios que se han hecho sobre el fenómeno del humorismo tiene que ver con lo que se produce al interior del cerebro para que haya una reacción, una orden que termina en una carcajada. Uno de los debates que si recordamos la obra esta célebre de Humberto Eco, El nombre de la rosa, donde se toca el tema del humor, una de las cosas de las que hablaban los monjes, sobre todo el venerable Jorge, que detestaba la risa, decía que producía en el cuerpo humano una deformidad. Es decir, cuando uno se ríe, hay una actitud corporal que cambia, uno se estremece. Él decía, Jorge de Burgos decía, te sacudes como un mono, y eso le parecía a él denigrante. Pero efectivamente, la actividad del cerebro es central. Y yo creo que por aquí podríamos comenzar nosotros a conversar ya los tres sobre este punto, ¿no? Porque, Fabricio, por ejemplo, tú en tus presentaciones, ¿has estudiado qué cosas son las que producen risa en la gente o tienes una intuición natural sobre el sentido del humor, sobre lo que es gracioso? Bueno, primero yo he tenido la suerte de poder presentarme en escenarios muy distintos, e incluso ahora ya viviendo fuera de Latinoamérica, en inglés.
y cada uno de estos pueblos, por supuesto, tienen sus propias alteraciones culturales de lo que encuentran cómico o no. Obviamente que hay ciertos temas que son universales y que quizás desde ciertos ángulos uno puede atacarlos y encontrar mucha gente que se sienta común a una idea. Pero en general es muy interesante ver cómo claro, como un estudioso, ¿no? Uno hace el trabajo de probar un material, de disectarlo, de luego volver a probarlo, de cambiarlo, de alterarlo y de encontrar ahí qué es lo que hace ese movimiento brusco en sus cuerpos que los hace reír, ¿no? Y ahí es donde creo que si puedo encontrar una máxima así, siendo obviamente muy generalizador, yo diría que es la verdad. O sea, la verdad de cualquier tipo de ángulo, desde la forma en que se encuentre, cuando alguien dice una verdad, ¿no? Cuando alguien dice algo que todos tenemos, pero ninguno le ha puesto el ojo en particular, o lo ha descifrado, o lo ha verbalizado de alguna manera, eso genera una catarsis inmediata, ¿no? Es casi como magia. O sea, yo me he pasado las primeras veces que me presenté en inglés, ver chistes que yo pensaba, ¿no? Esto no va a funcionar, o esto no, culturalmente es muy distinto, pero al ser una verdad del ser humano, o personal, o dolorosa, o que muestra cierta debilidad del sujeto, aparece la risa, ¿no? Y eso a mí nuevamente es lo que me guía la verdad, lo que yo encuentro Ujú, que es verdad. Y la verdad, obviamente, que tiene millones de excepciones, ¿no? Dependiendo de dónde ujú. se mire, pero la que yo encuentre más honesta, más cruda, menos endulcorada, es la que generalmente se transforma en risa. Claro, Y depende del artista, ¿no? Yo creo que también muchos claro. artistas tienen distintas formas de atacar este ejercicio. Y uno también va cambiando. También uno Ujú. tiene alguna forma cierto tiempo y luego encuentra otras. En eso es mi experiencia. Sí, me gusta mucho, Fabricio, que hayas introducido ese concepto de verdad, porque creo que eso tiene que ver mucho con la actividad humorística. Efectivamente, cuando el humor no está cumpliendo su misión de ser honesto. Por ejemplo, cuando el humor está al servicio de un poderoso o de un gobernante, eh, y no está haciendo honor a su misión de ser verdadero, es un humor que va hacia el fracaso, que no trasciende. El humor trasciende cuando es expresión de las verdades, del sufrimiento, de las angustias de la gente. Willy, ¿cómo ves tú este tema? Es que haces el paralelismo y escuchando a Fabricio, la aparición de la verdad en el humor es prácticamente el centro de mi investigación. Tú sabes bien que mi investigación tiene que ver con historia de la comedia en nuestro idioma, ¿no? Historia de la comedia tanto en Hispanoamérica como en España. Y yo escucho a Fabricio hablar de la verdad y no puedo evitar pensar en esa leyenda que fue Manolo González en el humor chileno, ya que el gran evento de 1978. Para quienes no lo sepan, en 1978, que ya con decir el año uno sabe quién estaba mandando en Chile, estaba Manolo González haciendo un gran show, hablando de Estados Unidos, hablando del presidente de los Estados Unidos, y tenía entre su público a José Toribio Merino. José Toribio Merino era uno de los miembros más importantes de la Junta que obedecía las órdenes de Pinochet. Y Manolo González lo tiene ahí, a José Toribio Merino, lo tiene riéndose. Hay fotos, hay registros periodísticos de Merino tomándole fotos a Manolo González, lo tiene allí, y llega ese gran momento en que Manolo González se atreve a imitar al dictador, a imitar a Pinochet. Solamente diciendo, si no recuerdo mal, Fabricio, tú me corregirás, he llegado hasta Talta. Es He como, llegado hasta tal, hasta tal, sí, he llegado hasta tal, que es es un lo que pueblo. dice. Es solo esa imitación para que la verdad aparezca, para que sea censurado Manolo González. No tiene que haber ofensa, no tuvo que haber burla, solo hubo verdad, solo Sí, hubo la voz del dictador personificada haciendo reír por ser real. Y eso claro, también tiene que ver con los peligros del humor y de la claro. inteligencia, ¿no? Transgrediendo un límite, ¿no, Willy? Un Y límite sin que, hacerlo, pero y sin hacerlo, porque claro, solo Claro, con la una inocencia de esa sutileza, frase, ¿no? claro, una De sutileza he absoluta. llegado hasta tal. El asunto era ponerte la voz del dictador. O sea, sí, porque si te atreves a poner la voz del dictador frente a una cantidad de gente que se está riendo y que ya se rió de Estados Unidos y que ya se rió del presidente de Estados Unidos
y que tienes a José Toribio Merino allí, riéndose contigo, lo que puede venir después es demasiado real como para permitirlo en dictadura, ¿no? Claro, efectivamente, efectivamente. Bueno, y ya que tocamos este tema, Willy, hay un punto importante que también siento que está vinculado al humor. El humor como instrumento, como rasgo de la tolerancia humana. Es decir, los seres humanos hemos, creo, yo me imagino el nacimiento del pensamiento asociado al nacimiento de la risa. Yo creo que somos Homo ridens porque somos Homo sapiens y somos sapiens porque somos ridens, que están las dos cosas íntimamente vinculadas. Y quizá uno de los aportes del humorismo a la construcción del ser humano es un sentido de la tolerancia. En primer lugar, de la tolerancia consigo mismo, con las propias debilidades, con las propias fallas, pero también de tolerancia con el otro, de no querer acabar con el otro, sino de querer a través del humor discutir en otro plano que no es agresivo, que no es violento, sino que es el plano del ingenio, del intelecto, de la actividad del pensamiento. Sí, tú lo cuentas desde una luminosidad que yo voy a opacar un poquito, ¿no? A mí lo que me llama la atención quizá no tiene que ver tanto con la tolerancia, sino hasta dónde somos capaces de aguantar, que es una manera diametralmente opuesta a decirlo. Y te lo digo por un factor que a mí siempre me resulta interesantísimo. Cuando Berzón, el filósofo, se atreve a hacer ese primer gran libro sobre la risa, porque tú citabas a Humberto Eco, a Jorge de Burgos. Hay que decir, para quienes no conocen el nombre de la rosa, Jorge de Burgos además es un monje ciego de quien depende la biblioteca. Evidentemente es una alegoría a Jorge Luis Borges, ¿no? Que no estaba muy a favor de la risa y del estallido, y estaba más bien en un son de seriedad rotunda, al mismo tiempo que Berzón en 1899 está sacando su libro de la risa, está publicando el libro de la risa. Es cuando se están generando también los nacimientos de esos otros dos singulares aspectos que van a definir al ciudadano del siglo XX, que es el capital de Marx, ¿no? Se están haciendo las primeras pruebas y reflexiones en torno al conocimiento de la filosofía marxista, y por otra parte el psicoanálisis y el nacimiento de toda esta movida de Freud. Entonces, en algún momento quisimos buscar por debajo de las cortezas cerebrales, y sí creo que este empecinamiento que hay ahora con lo políticamente correcto, con las cancelaciones, con qué es correcto y qué no, con de qué debemos reírnos y de qué no, tiene que empezar a ser visto desde el humor como un reto creativo y no como un reto de imposición de censuras, porque es simplemente una nueva censura planteada por un nuevo poder, y el humorismo siempre ha sobrevivido a las nuevas censuras desde el nuevo poder. Pipi Col en la España de Franco, Manolo González con Pinochet, toda la radio, Rochela Radio, y el nacimiento de ese movimiento durante el perejimenismo. Es decir, hay una cantidad de elementos que hacen entender que si desde el humor también desplazamos ese asunto y lo empezamos a ver como una censura de un nuevo poder que hay, que es lo políticamente correcto, vamos a divertirnos más que a estar pendiente de las tachaduras, ¿no? Claro. Mira, yo me subo un poco lo de Willy, perdóname, Sí, Laureano, por ahí, y claro, me ha pasado como en ser un miembro de la comunidad de la comedia en esta época, mucho de este debate, ¿no? Te toca cada vez que te entrevistan, cada vez que conversas con otro comediante, el debate de lo políticamente correcto es como el centro de nuestro problema, por decirlo de alguna forma. Y creo yo que Willy tiene toda la razón, o sea, pensarlo como un nuevo enemigo, así como lo fue las dictaduras, así como lo fue los poderes económicos. Ahora lo divertido, y yo creo que lo intrincado, y también lo muy, muy complicado de este nuevo enemigo, es que viene del público. Y eso es muy raro, porque en el fondo siempre el público fue el que estuvo de nuestro lado, mientras que el poder era el que nos intentaba sucumbir. Fabricio, es Entonces, José Toribio Merino en el público aplaudiendo, ¿no? claro, no, pero ahora todo el público es José Toribio Merino. claro. Y entonces es más difícil entender cómo desarticularlo, ¿no? Porque es invisible, proviene de las redes sociales, no tiene un rostro, porque uno, nuevamente también, y me sumo nuevamente a lo de Willy, le decía al principio, ¿no? Hay una luminosidad que Laureano nos trae y yo estoy totalmente de acuerdo. Creo que hay algo curativo, sanador, pero también creo que han aprendido este truco también los líderes mundiales,
que antes quizás miraban el humor con reticencia, hoy día, como Donald Trump, lo ocupaban como un arma de ellos, ¿no? Él era el humorista. Por eso a los comediantes les costaba tanto reírse de Trump, porque él era el que hacía los chistes. Lo cual desarticulaba un poco la dinámica histórica que hemos tenido con un, no sé, protofascista, ¿no? Entonces, ahí es donde yo creo que se viene bien interesante la mano, ¿no? De cómo repensar nuestro lugar, nuestro espacio, además, nuevamente, con todas estas otras capas como la pandemia, qué sé yo, las crisis económicas, las crisis políticas en todos nuestros países, y encontrar un espacio que no nos empuje ni a defender lo indefendible, ¿no? Porque pasa que algunos comediantes en esa búsqueda de la rebeldía terminan, no sé, aliándose con o la ultraderecha o la ultraizquierda, ¿no? Terminan como encontrando hogar en esos espacios y al mismo tiempo mantenerse auténtico, que nos trae de vuelta al tema de la verdad. Y creo que ahí está el desafío y en el cual yo estoy, ¿no? Yo estoy en ese desafío hoy por hoy. Claro, y es evidente que cada uno de los que ejercemos la actividad humorística tenemos nuestros propios límites. Seguramente, Fabricio, hay cosas que tú no tocas. Bueno, yo sé que tú has sido imagen de campañas, por ejemplo, contra el bullying. Entonces, ese tipo de cosas uno las tiene internalizadas. Pero claro, el otro punto es cuando la sociedad parece como enemistarse con las expresiones de humor. Hay mucha sensibilidad. Como dicen en España, los ofendiditos de siempre, ¿no? Claro, a mí una de las cosas que me inquieta con esto es, yo creo que si la humanidad pierde el sentido del humor, vamos a estar atrapados. O sea, yo pienso que la pérdida del sentido del humor está asociada de alguna manera a la pérdida de libertad del ser humano. Y me parece que el ser humano, no sé, lo someto a que lo discutan ustedes, está en este momento encaminado hacia la pérdida de libertades. Hay una Darío Danti, que forma parte de este movimiento que es Mongolia, que me parece una de las cosas más hermosas del humor político e irreverente contemporáneo en España, que ha sido víctima de varias censuras. Tiene un libro fascinante, que es un ensayo gráfico sobre los límites del humor, que se llama Disparen al humorista, ¿no? Y está ilustrado, es un ensayo maravilloso. Si no lo conoce, Fabricio, búscalo porque vale mucho la pena. Está editado por Planeta, está en todos lados. Lo digo porque cada cierto tiempo Darío Danti se encarga de hacer una cita y cita a Hegel en un momento en que Hegel dice que la comedia, habla de la comedia como ese momento en el que todo lo universal vuelve a la certeza de sí mismo y entonces desaparece el terror. O sea, la comedia como la ausencia del terror. Fabricio se refiere a los mandatarios bullying, a los Donald Trump del mundo, como los nuevos comediantes, pero el asunto, yo creo mucho en el arquetipo del humor, el asunto es que los Donald Trump del mundo son el cara blanca, y el cara blanca no tiene sentido en el mundo del payaso, en el mundo del clown, si no está su complemento, ¿no? Si no está el payaso, si no está el torpe que va a reparar todo desde los territorios de la inocencia. Y cuando eso pasa, desde una voz majestática, como puede ser la voz del presidente de un país, tú sientes que entonces el payaso soy yo. O sea, al que están jodiendo acá es a mí, al que le van a dar el pastelazo es a mí. Y si tenemos las herramientas necesarias para generar una respuesta desde la inteligencia, aparece el humor. Pero si no, es muy fácil para el poder hacer que los humoristas se muevan al territorio de los ofendiditos. Es muy fácil, porque las membranas que nos separan son muy endebles y muy débiles. Ahí yo recordaría, por ejemplo, grandes figuras como Tato Bores, que es una figurota, claro, del humor argentino, ¿no? Donde tú todavía puedes ver los editoriales de Tato Bores y ver a ese argentino en las calles de Florida peleando sin más pendiente del precio del dólar que de las cosas que debería estar atento. Y tienes también a Tato Bores entrevistando a Menem y entrevistando a Alfonsín en su programa. O sea, al humorista confrontando la figura política. Porque una cosa importante, no sé qué opinará Fabricio de esto, es que una cosa es hacer humor con el insumo político, una cosa es agarrar cosas de la política que dan risa y hacer humor con eso, y otra cosa es hacer humor político, es decir, hacer un tipo de humor que confronta al ciudadano público, que lo transforme, que lo haga ver sus errores políticos y que el público salga transformado del show. Eso es humor político, eso ya no es humor con insumo político.
¿no? Estoy de acuerdo, creo que hay una línea ahí. Lo que sí me parece, y me he tocado por experiencia, ¿no? Que a veces uno le brinda muchos poderes a la comedia. Y quizás esto puede sonar un poco desilusionado, ¿no? Pero muchas veces yo invertí, no sé, podría decir mi capital político y humano en ciertos puntos de vista, y poniendo la comedia al medio, y siempre salí hacia atrás, siempre salí perdiendo. Porque o el discurso fue malinterpretado, o el discurso fue utilizado, o el discurso cambió, y ahora que la internet hace que todos los discursos vivan al mismo tiempo, ¿no? Como que tu opinión de hace 20 años, tu opinión de 20 años más, viven como en el mismo espacio mental de la gente. eh, se vuelve un camino piedragoso, y creo que los comediantes que han logrado salir de ese esquema, son aquellos que nuevamente han optado por eh, la verdad, ¿no? La libertad de la verdad, salirse y lograr en ese espacio que cada vez se hace más pequeño, pero también se hace más interesante y se hace más desafiante, eh, volverse en contra del esquema. Me parece muy interesante lo que dice también ahí de Donald Trump como un cara blanca, ¿no? Yo leí un artículo en el New York Times hace un tiempo que hablaba sobre el fin de la ironía y del sarcasmo, y que ponía en el fondo en la mesa la idea de que un programa, por ejemplo, un programa político histórico norteamericano como el Daily Show, que es un programa que confronta la opinión política de las personas, eh, ya no podía ser ironía, ¿no? Porque ya era muy difícil, por ejemplo, no sé, hacer un video donde un comediante hablaba bien de Donald Trump en tono irónico, porque eso hoy día es recortado, y el mismo Donald Trump lo postea como, como un apoyo, ¿no? O como que se transforma en otra cosa, y ese mensaje y el mismo público quizás terminaría diciéndole, ah, mira, eres un traidor, sin leer las sutilezas del lenguaje y las sutilezas de la comedia, que son en el fondo como la mayor arma que nosotros tenemos, ¿no? Que es como Manolo González, ¿no? Es no decir un insulto contra Pinochet, sino que hablar como él, por dos palabras, por una frase. Eh, y ahí nuevamente yo me considero en esa exploración, pero sí siempre encuentro como caminos más piedragosos, y eso Sí. también a veces me preocupa y a veces también me entretiene, Si me permites casi por igual. el Sí. colofón laureano, es eso que decía Hegel, Fabricio. Es que lo que demuestra Manolo con esa frase es la comedia siendo lo universal, volviendo a la certeza de sí mismo y la ausencia del terror. Está hablando como Pinochet, es decir, no tiene miedo. Si no tiene miedo, ese tipo es peligroso, Claro. ¿no? Y ahí es donde Ahora, están las fuerzas. una cosa que les quiero comentar, porque hay nuevas generaciones de humoristas, y noto que algunos de las viejas guardias de los humoristas no ven como con mucho afecto a nuevas formas, a nuevas manifestaciones de humor que son capaces de apelar a cualquier cosa para producir la risa, incluso a veces al mal gusto. ¿Ustedes piensan que el humor, desde la óptica de quien lo ejerce, debe tener una finalidad, un propósito trascendente, o si aquello que produce risa es lo que está bien exclusivamente? Fabricio. A ver, yo me cuestiono eso todos los días, o sea, porque encuentro que hay tanto valor en un chiste sofisticado, inteligente, original, así como también hay mucho valor en un pastelazo, ¿no? Como que la comedia vive un poco tiene que vivir de ambos insumos, por decirlo de una forma. Y obviamente que estos insumos no hay que repetirlo, uno busca la forma original, y obviamente que es mucho más difícil con un pastelazo ser original que con una reflexión política, qué sé yo. Pero sí, mira, el mal gusto nos ha acompañado siempre, es parte de la En todo, comedia, sí. está al medio del humor, ¿no? El mal gusto, la comedia bebe de esa vertiente históricamente, entonces yo no le haría el quite, y creo que creer que las nuevas generaciones la traen más que las anteriores sería un error. Creo que siempre va a estar esa dosis, y uno busca la forma de no caer en eso, pero también a veces yo busco la forma de caer en eso. También a veces me miro a mí mismo y digo, yo no quiero ser este tipo aburrido que reflexiona desde la montaña o que quiere reflexionar desde la montaña. También quiero ser el tipo que toma la comedia como algo que sale del bar y de la mugre, del error, de la ordinariez, del mal gusto. Como que quiero
quiero también beber un poco de ese elixir, porque es muy Claro, divertido, es muy entretenido muchas veces. Ahora, claro, creo que mal gusto también se puede entender y lo que estoy diciendo en mal gusto es como el mal gusto más bien de las palabras, no el mal gusto de las reflexiones equivocadas, por decirlo de otra manera. Ahí es donde yo no quiero estar, claro, pero espero que se claro. entienda lo que quiero decir. Sí, se La, entiende perfectamente. en el humor argentino, Laureano, Fabricio, hay una figura importantísima que es el Negro Olmedo, un artista de Claro. Rosario, Claro. que en cierto modo es uno de los fundadores de cierta misoginia en el humor, con la tipa en ropa interior, con la mujer exhibiéndose y tal, en las comedias con Porcel, pero al mismo tiempo, el mismo Olmedo, hacía el Capitán Peluso y Coquito, que cuando llega la dictadura militar lo degradan a civil. No sé si saben esto. Cuando llega la dictadura militar, Coquito, que era su amigo vestido de marinerito, y el Capitán Peluso, tienen que llamarse Peluso y Coquito, o sea, le quitan el grado del capitán y le quitan el uniforme de marinerito a Coquito porque eso daba una imagen errada de las Fuerzas Armadas Argentinas, ¿no? Eso pasa en los territorios del humor. Entonces el mal gusto es de ida y vuelta. A veces el mal gusto es producto del propio poder. Ahora, eso que preguntas, Laureano, yo no se lo pido solamente al humor, yo se lo pido a cualquier tipo de arte. O sea, cualquier Correcto. tipo de arte Así tiene es. que estar haciendo creación y tiene que tener un fin creativo. A mí me gusta comparar los modelos de humor de Cantinflas y de Tintán, por una razón específica. Si hiciéramos las apuestas, la mayoría apostaría sobre seguro con Tintán, pero con Cantinflas, perdón. Pero cuando tú ves la evolución de Cantinflas y de su humor estuvo tan cerca de la corrección política que termina haciendo películas como El Barrendero o como El Padrecito, que no tienen el reto al poder. Mientras que Tintán sigue generando cosas como que Maldita Vecindad escribe una canción como Pachuco, ¿no? O sea, Sí, en cierto momento ver a Tintán robándose un tuxedo para meterse en una fiesta de la sociedad y bailar un mambo y ponerse mal el smoking y lucir como un pachuco, era un gesto de rebeldía que estaba diciendo cosas distintas a las que estaba diciendo Cantinflas. Igual en si yo fuera diputado, cuando el pueblo aplaude a un discurso completamente irreverente, por ilógico y por absurdo, ¿qué está diciendo Cantinflas allí? Que somos capaces de aplaudir cualquier cosa con tal y nos emocione. No está diciendo que están los buenos a punto de llegar al poder. Está diciendo que somos capaces de aplaudir al payaso diciendo nada solamente porque nos gusta más que el otro y por un asunto de carisma. Hay lecciones políticas en el territorio del humor que van por encima de esto. O sea, es el chiste, qué sé yo, para usar otro ejemplo chileno, que lo podría decir yo y le metería un problema a Fabricio, qué sé yo, es Palta Meléndez, por ejemplo, haciendo el chiste de Juan Pablo II, ¿no? En Viña del Sí. Mar, pero después tomándose la foto con Piñera. O sea, hay que ver en qué territorios es donde aparece esa creatividad, pero siendo humorista y estando en el territorio del humor, tiene que haber un objetivo creativo, un objetivo de artefacción, de estar haciendo algo que tiene un objetivo específico para generar una reacción específica. Si no, simplemente eres gracioso como el primo o como el tío de cualquiera que es gracioso. Claro, claro. somos profesionales, eso es lo que nos Sí, distingue del primo del tío. claro. Y creo que ahí la palabra yo diría que es la artesanía del chiste. A mí eso es lo que a mí más me motiva. Cuando yo leo un chiste que está bien escrito y digo esto es una joya, o está bien presentado, está bien no me importa incluso que venga desde un lugar mal gusto, sino que encuentro el valor, digo, esto es una joya, digo, por mucho que esté incluso en desacuerdo con el mensaje que tenga, encuentro valor en la estructura. Eh, pero ahí Claro, depende mucho de cada uno. Creo. yo creo que nosotros, digamos, los que estamos vinculados al estudio o al ejercicio del humor, eh, nos fijamos muchísimo en eso, porque entre otras cosas uno siempre anda buscando cómo hacer estructuras y cómo construir cosas, ¿no? Y quizá aquí nos metemos un poco en el debate entre humor y comicidad, que es una de las cosas que a veces se usa esta distinción. A mí no me gusta establecerla en lo personal, porque me parece que casi siempre se usa para descalificar al cómico en función del humorista. Y pongo como ejemplo, cuando me hacen estas preguntas en algunas conferencias o reuniones de este tipo, a Charles Chaplin. A mí me parece que Charles Chaplin fue simultáneamente el más grande cómico y el más grande humorista de su tiempo, y que mezclaba ambas cosas de una manera magistral.
y no sé cómo ven ustedes esta distinción entre humorismo y comicidad. Fabricio. Bueno, a mí en general me parece que, claro, hay, uno podría establecer ciertas vertientes, ciertas divisiones, eh, y, y- y- y en general a mí, al menos como, no sé, me parece que una sin la otra no existen. Entonces, finalmente, a mi parecer es como un debate un poco, no sé, en la práctica no me sirve de nada ese debate, como al final del día, cuando estoy haciendo en el escenario, creo aún así que hay grandes como, bueno, Chaplin, ¿no? Por supuesto que como lo mencionas ahí, que sabían hacer las dos cosas y sabían hacerlo muy bien. eh, y bueno, además que Chaplin además era un director de cine, o sea, digo, como que el talento de él, yo creo que sobrepasaba incluso como Claro. el área del Sí, humor, ¿no? está Estamos poniendo un hablando, referente global, ¿no? Además. Sí, sí. claro. Claro, pero sí, me pasa muchas veces que cuando, no sé, he tenido que pensar en este debate, siempre digo como, ok, yo dónde me ubico y muchas veces me ubico en ninguna parte, ¿no? Como que me cuesta a mí ubicarme en ese, en cuál bolsa. Sí. Y me gusta eso, prefiero mil veces esa flexibilidad. Yo creo Eh, mucho, Fabricio, en la dinámica política del humor, ¿no? Además, yo soy de formación semiólogo político, no puedo evitar analizarlo desde ahí. Y yo creo que esta distinción a mí me sirve robarme una distinción que se hace del mundo de la política, siendo el humor el equivalente al ideólogo y siendo la comicidad el equivalente al líder carismático. Hay personajes de la política que tienen grandes ideas y que además tienen un funcionamiento específico del carisma. O sea, si tú me dices Chaplin por un lado, yo te digo Churchill por el otro, ¿no? Que son los tipos que sabrían Además, hacer, hacer... los dos con Che, Exacto, la Che tiene una exacto. importancia grande hay en que el tener humor. cuidado con la gente con Che, hay que tener Hay que tener cuidado. cuidado. Más allá de Roberto Gómez Bolaño, que hizo lo que Sí, hizo con la Che, entiendo el tremular de Fabricio. no, Pero, pero, claro. pero yo lo veo, a ver, para buscar un ejemplo que quizás sea un poco distinto, pero que tenga la misma estatura de Chaplin. Cuando pienso en Buster Keaton, el inventor de la seriedad, ¿no? Ujú, Cara de palo Buster Keaton, que ujú, después eso va a aparecer en el mundo del chiste. Eugenio, el contador de chistes catalán, o Álvarez Guedes, el contador de chistes cubano, ujú. Claro. su gran singularidad era que contaban el chiste con una impavidez y con una Sí, seriedad que ya había inventado Buster Keaton, ¿no? claro. Entonces, Felo también en prácticamente, Chile, como digo, exacto, para poner más nombres chilenos en esta sí, sí. conversación. Pero ese territorio tiene a un ideólogo, ¿no? El hacer humor serio e impávido es algo que pertenece a Buster Keaton, ¿no? Y entonces están los líderes carismáticos, ¿no? Que pueden hacer algo con ese territorio ideológico y que tienen comicidad. Y por supuesto, cuando aparecen los dos elementos en la misma persona, acabamos de nombrar a otro ideólogo, que es Roberto Gómez Bolaño, que encuentra una fórmula y él es el mejor ejecutante de su fórmula, aparecen estas cosas. Quizá ahí está también la diferencia de Tintán y de Cantinflas. Valdés necesitaba que le escribieran el guión, Valdés necesitaba ese tipo de cosas, pero cuando de adulto te enteras de que la voz del oso Balú, de que la voz del gato Thomas O'Malley, de que la voz del pequeño Juan del Robin Hood de Disney en español eran de Tintán, entiendes que eso jamás lo hubiera podido hacer Cantinflas, ¿no? Y entiendes que Claro, hay una comicidad distinta y un valor distinto, ¿no? sin duda, sin duda. Bueno, esta conversa ha estado sumamente interesante y lamentablemente tenemos que ir redondeando hacia el final, pero Llegó la censura, Fabricio, ya. Nos llegó, cortaron, sí, sí, el fuimos poder, cancelados. yo ya me declaro ofendidito por estos comentarios, sí. Otra vez, otra vez. Pero sí, como quisiera, como para cerrar, una reflexión, yo creo que los que hablamos la lengua española y que, bueno, somos todos herederos de la tradición hispanoamericana, o sea, fruto del descubrimiento de América y de la conquista española, tenemos unos rasgos que nos unen. Es decir, hay una manera de hacer humor latinoamericana y hay una manera de hacer humor iberoamericana. Y quisiera una opinión final de ustedes sobre este punto. ¿Cómo lo ven?
Bueno, al menos yo creo que la que nos guía es el lenguaje, ¿no? El lenguaje en inglés, por ejemplo, para poner una experiencia que yo tengo, te cambia el timing, te cambia la forma de pensar, te apura, todo se dice con menos palabras, y al mismo tiempo la cultura, por ejemplo, del stand-up en Estados Unidos es tan antigua, tiene tantos años, hay tanta bibliografía que también se permiten muchas cosas, porque se permite tomarse tiempo, se permite reflexionar sobre cosas más específicas, y nuestro idioma, el español, nos permite primero algo sonoro y musical que yo creo que es maravilloso, ¿no? Como que nosotros podemos mucho más jugar con las palabras y hacer juegos mucho más eh, complejos que lo que se permite no sé, el norteamericano o el gringo en general. Y al menos también nosotros tenemos una cosa de personalidad, ¿no? Que el latino tiene, bueno, en México el albur, ¿no? Y como que tiene esta cosa media Sí, de, de poco de esconderse en las palabras, de generar una suerte de doble filo en la forma de actuar, que puede venir de España, ahí no sé de dónde proviene, pero sin duda lo tenemos, que se ve reflejada en nuestra forma de hacer comedia. Hay una cosa ahí con la sutileza, con la forma de escaparse entre medio de las palabras, que es muy hispanoamericano, claro. y que los gringos son, y mira, son curiosamente una metralleta, Sí, sí. como que no tiene silenciador. Y ahí yo creo donde es más interesante, y me ha sido más interesante este cambio de lenguaje. Y aún así encuentro maravillosos ambos lugares como para explorarlos, como encuentro que ambos tienen muchas cosas muy interesantes y que espero en algún momento poder conquistar, por decirlo de alguna forma. Muy bien, Hay muy bien. hay una naturaleza en nuestros idiomas, Auriano, que hace la reflexión Fabricio. Los idiomas de origen anglosajónicos requieren de la construcción completa del enunciado para que adquiera sentido. Y Ujú. esto hace que en el humor en inglés, en el humor en alemán, sea tan importante el remate, porque es el sitio donde puedes poner la Claro, hilvanada final, ¿no? Es donde es la última puntada, es lo que termina de redondear tu chiste. Una de las cosas más fascinantes del humor hispanoamericano y del humor en nuestro idioma es la generación de la premisa y el universo que la premisa misma representa, que está en nuestro humor, y está en el realismo mágico y está en el Quijote. O sea, la capacidad que tiene nuestro idioma para generar premisas que pueden ir aumentando en el camino por razones idiomáticas es poderosísima. Kiko Mendive, un actor importantísimo cubano, fue quien le dijo a Pérez Prado: mira, eso que estás haciendo del mambo, aquí en Cuba no nos va a servir de nada. Vete a México, ¿no? Vete a México. Se van a México, y en México, a quienes les guste la salsa, hay una canción de Rubén Blades y Willy Colón que se llama El Telefonito. En verdad es un cover. Busquen Kiko Mendive en YouTube y vean a Kiko Mendive haciendo una de las primeras versiones del Telefonito. Kiko Mendive decide irse a otro país del Caribe llamado Venezuela, de donde venimos, porque están haciendo sketches, y el sketch se está convirtiendo en una manera de teatralizar la televisión en vivo y la radio en vivo. Cuando yo veo el aumento y el poder del stand-up, y veo el brillo que tienen en el territorio del acting los stand-uperos latinoamericanos, veo ahí el ejercicio del sketch, la personificación, la capacidad teatral y la capacidad de poder ficcionalizar y generar universos nuevos que está casi que impedido en el stand-up clásico New Yorker o californiano, ¿no? Vengo a hablarles de mí, o a ustedes no les ha pasado, o yo soy judío, hago humor judío, yo soy afro, hago humor afro, yo soy latino, hago humor latino. Y este territorio de transversalidad hace que nuestro idioma sea una mina inagotable, pero que también no debemos ver tanto Chappelle y Netflix sin ver de vez en cuando al buscón llamado Don Pablo, y a los entremeses del Quijote, y a los Manolo González, y a los Tato Bores, y a los Kikos Mendives, y a los Laureano Márquez, que están haciendo cosas en nuestro idioma y que están entendiendo que al poder siempre le vamos a molestar, pero que en nuestro idioma podemos molestarle a más gobiernos, y eso siempre es una ventaja. Eso, eso está muy bueno. Bueno, yo creo que esta ha sido una conversación muy, muy linda sobre el humor. Creo que hemos aprendido muchísimo con dos personalidades
importantes en el terreno del humor. Uno, nuestro querido Fabricio, que es uno de los comediantes más prestigiosos de América Latina en este momento, y con este estudioso, poeta, investigador, cronista, que es Willie McKay. Le queremos agradecer a Casa de América por la oportunidad de hacer estas reflexiones sobre el humor que nos une, y nos veremos en un próximo encuentro. Muchísimas gracias. Gracias, Willy. Gracias, Fabricio. Muchas gracias, Laureano. Muchas gracias, Willy. Gusto. Fabricio, un placer.